Bueno, sean todos bienvenidos en esta noche a la casa del Señor, pero sobre todo a disfrutar de la presencia de Dios, a que Él hable a nuestras vidas. Y hoy termino con Daniel, ¿recuerdan? Hace 8 días continué con 2 puntos y hoy, Dios mediante, termino esta enseñanza. Pero antes de pasar al 4.º punto, hay una pregunta y quiero que usted la lea. 1, 2 y 3. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si no aceptamos ese reino eterno? Y hoy no quiero contextualizar sobre lo que he venido hablando porque quiero entrar al 4.º punto. ¿Alguien recuerda el tema que estamos viendo? ¿Quién gobierna realmente su vida? En este caso, mi vida. ¿Quién gobierna realmente mi vida? Y está basado allí en Daniel 7, de los versículos 1 al 28, que el tema que se le pone ahí, visión de las ¿qué? De las 4, es lo único que se les ha grabado, ¿cierto? Las benditas 4 bestias que están ahí. Y vamos a estar leyendo solo 2 pasajes esta noche. Entonces lo van a estar leyendo antifonalmente ustedes. Inician con el versículo 9 esta nave y luego con el versículo 10 ustedes. ¿Listo? 1, 2 y 3, solo esta nave. Ustedes. Recordemos la pregunta. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hemos visto 3 puntos. El primero es: los reinos de este mundo no son eternos. Gracias a Dios. Ahora, contextualizando algo de este mundo, si escucharon noticias que hoy Irán lanzó un misil a 4.000 kilómetros de distancia a una base ahí en una isla. 4.000 kilómetros de distancia, cuando ellos decían que lo máximo que los misiles de ellos eran de 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros. También Estados Unidos mandó miles y miles de marines, que quiere decir de soldados, van a entrar por tierra a Irán. Yo les hablaba hace 8 días sobre esta guerra. Los demás, los que son Rusia y China, están observando qué es lo que tiene Estados Unidos. Y ya Irán está mostrando algo de lo que realmente tiene. Cierro el paréntesis. ¿Y cómo es el primer punto? Los reinos de este mundo no son eternos. El segundo punto, ¿cuál es? Hay un trono que nunca ni nadie ni jamás lo moverá. Es el trono de nuestro Padre y lo acabamos de leer ahí en el versículo 9. Y el tercer punto que vimos hace 8 días: el Hijo del Hombre recibe un reino eterno. ¿Y cuál es el cuarto punto? Muy bien, lo dijo en exclamación, pero no es en exclamación. Hay un juicio. ¿Para quién será ese juicio? Basado en el versículo 10. Quiero recordar los objetivos esta noche que estamos mirando. El primero es invitar a cada oyente a rendir su vida al reino eterno del Hijo del Hombre. Y esa es una pregunta que, como les dije, ¿qué pasa si no aceptamos ese reino eterno? Y la invitación hoy el Señor nos la hace nuevamente a cada uno de nosotros. Hoy que estamos en este lugar. El segundo objetivo es comprender que solo Jesucristo, el Hijo del Hombre, tiene autoridad para gobernar la vida humana y ofrecer ¿qué? Un reino eterno. Por un momento mire a la persona que está a su lado y pregúntele:
Chévere que usted fuera eterno, que cumpliera 1000, 2000 años. Pero dígaselo así, o sea, ¿se imagina un ponqué con 2000 velitas? Y es que esa es una realidad que como humanos muchas veces pasamos desapercibidamente, que usted y yo somos eternos. Muchos no lo creen, no lo ven. Humanamente sí, o sea, yo me voy a ir envejeciendo más, pero nuestra alma es eterna. Y hay un reino eterno, pero también hay una condenación eterna. Teniendo esto claro, ¿cómo es el cuarto punto? Hay un juicio. Hay un juicio. ¿Para quién será ese juicio? Dice el versículo 9: estuve mirando hasta que fueron puestos ¿qué? Y se sentó un anciano cuyo vestido era como, y el pelo de su cabeza como, su trono y las ruedas del mismo. Pero hoy nos vamos a quedar en el versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué le llama la atención de este versículo? ¿Qué le llama a usted la atención? ¿Qué le llama la atención? Hay un juez que está sentado y unos libros que se abren. El que los libros son abiertos ante millones y millones de personas. O sea, va a haber un fuego que va a condenar de una vez. Le hago la pregunta: ¿usted está en ese versículo? ¿Usted que está en este lugar está en ese versículo? Usted sí está en ese versículo. Y es ahí donde debemos ir a analizar la palabra. Lo primero, no miremos tanto el río, miremos quiénes le sirven a él. Sus huestes celestiales, sus ángeles, sus arcángeles, sus querubines. Y es claro en decir el texto, son los que le sirven, millares de millares. Pero vea cómo el escritor cambia. Y millones de millones asisten delante de quién? Delante del juez. ¿Y qué pasa con el juez? El juez se sienta y los libros son ¿qué? Abiertos. Muchos están así. Vamos a ver cómo es el tema de esta noche. Daniel 7 muestra libros. Eso habla de rendición de cuentas para usted y para mí. Un día cada persona dará cuenta delante de Dios. Y no dará cuenta delante de Dios por la religión que practicó. No dará cuenta a Dios por la tradición que vivió, sino por su relación con el Hijo del Hombre y lo que hizo aquí en la tierra. Recuerdo cuando enseñé el temario Vivir para Dios, bendición indestructible, ¿lo recuerdan? Y que les enseñé que los ángeles viven pendientes de nuestras vidas. Les hablaba como una metáfora, así como cuando usted y yo vemos una película, una novela y una serie y nos emocionamos, pero ¿será? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Sabe? Los ángeles viven pendientes de nosotros. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a suceder?
Y en medio de todo eso, de nuestra vida diaria que vivimos irreal, ellos están pendientes de nosotros y de lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero que también ellos registran nuestros actos. Los libros van a ser abiertos y ahí va a aparecer todo lo de nosotros, bueno y malo. Aún los llevo a un contexto. ¿Alguien recuerda Esther capítulo 6, los primeros 3 versículos? Teniendo un contexto más claro sobre nuestros hechos, recordemos que en la Biblia hay 2 libros que se llaman crónicas. ¿Sí los han visto de vez en cuando? ¿Alguien sabe qué significa la palabra crónica o crónicas? Son relatos detallados de hechos históricos o actuales, ordenados cronológicamente. Usted y yo tenemos unas crónicas arriba del nombre de cada uno de nosotros. Esther dice de la siguiente manera: aquella misma noche se le fue el sueño ¿a quién? ¿Recuerdan cómo se llamaba el rey? Asuero o Artajerjes. ¿Sí es así? Ah, muy bien, Asuero. Seguimos leyendo. ¿Y qué pidió él? Que le trajesen el libro de ¿qué? Y de las crónicas, y que se las leyeran en su presencia. Dice Daniel 7:10 que los libros fueron abiertos y el juez ¿qué? Se sienta a oír. Aún diría que a leer. Volvamos a Esther. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había ¿qué? Denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. En otras palabras, matarlo. ¿Y qué dijo el rey? ¿Qué preguntó el rey? Por lo que hizo Mardoqueo, Mardoqueo merecía un premio. Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 1 pasó buen tiempo. Buen tiempo. Volvamos a la historia de nosotros en este lugar. ¿Cómo es el tema? Cuando les enseñé de vivir para Dios bendición indestructible, también les enseñé que así como habían ángeles, detrás de nosotros hay soldados rasos o demonios que informan cuáles son nuestras debilidades para así poderlas llevar a cabo y hacernos caer. Y es allí donde dice que los libros fueron abiertos y usted y yo tendremos un juicio, y lo ideal es que Jesús sea nuestro abogado, que el Hijo del Hombre sea mi abogado. Y esa es la invitación nuevamente en esta noche: aceptar que Jesús gobierne nuestra vida, a pesar con fallas y resbalones que usted y yo tenemos, porque Él es el único que nos puede defender ante el Padre cuando llegue ese día. ¿Usted quiere estar preparado para ese día? Hay que tener al Hijo del Hombre, a Jesús, como el dueño de nuestra vida. Vamos a recordar que dice Primera de Juan 2, los primeros 2 versículos. Si quieren, léanmelo ahí, 1, 2 y 3. ¿Qué está diciendo el texto? Que usted y yo tenemos un abogado. Tenemos un abogado. Que muchas veces fallamos y se nos olvida acudir a ese abogado que es Jesucristo el justo. La versión PDT dice de la siguiente manera: hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a uno que nos da la confianza de acercarnos ¿a quién? Al Padre, Jesucristo el justo. Él sacrificó su vida para quitar ¿qué? Su pecado
y mi pecado. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. El punto es, hay un juicio, pero sabe, muchas veces nosotros somos los que juzgamos. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Vea lo que dice Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable. Oiga, esa palabra es profunda. ¿Qué es inexcusable? Nada te va a justificar. Nada. Oh hombre, quien quiera que seas tú, te tutea. Quien quiere que seas tú, hágale así a la persona, quien quiera que seas tú, y señálelo. Que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué está pasando? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Voltee y mira a la persona y dígale, no debo juzgarla. Dígale, usted tampoco. Wow. Muy bien, pastor. Aquí puedo hacer otra pregunta. Y la pregunta no es, ¿vas a la iglesia? ¿Vas a los cultos o servicios? ¿Vas a misa? Y obviamente recordamos lo que dice Hebreos 10:25. ¿Alguien lo recuerda? No dejando de congregarnos, como algunos tienen. ¿Por qué? No, hoy no pueden culpar a los caballeros. Ellos están congregados de tiempo completo en un campamento. Sino, ¿qué debemos hacer? Exhortándonos, y tanto más cuanto veéis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El que nuestro Señor viene por cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿tu nombre está en el reino del Hijo del Hombre? Aún, ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? A veces no pensamos en ello. A veces nos quedamos pensativos. ¿Será que si esta noche el Señor viene por mí, ya sea a través de un terremoto o más natural, a través de un paro, tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Mi nombre está escrito? ¿Sabe que una de las oraciones que yo le hago a Dios, Señor, escribe mi nombre con negrilla, subrayado, que esté en ese libro? Porque es necesario. Como dice el himno 316, cuando anuncia el arcángel, ¿sí es así? Y el coro como dice, cuando allá, ¿qué tiene que pasar? Su nombre tiene que estar ahí. A muchos los veo preocupados, aún como indiferentes. Los reinos del mundo o falsos gobiernan por un tiempo, que fue lo que yo les hablé. Cristo gobierna por toda la eternidad. Puedes vivir bajo el sistema del mundo o puedes rendirte al reino eterno. Jesús no vino solo a salvarte del infierno. Él vino a darte una ciudadanía eterna. Y muchos ven a Jesús como el salvador del infierno. Sí, Él vino a perdonarnos y a rescatarnos del infierno, pero Él quiere darte una vida eterna. Y usted la encuentra allí en Apocalipsis, de poderla disfrutar, de poderla vivir. Como dicen los últimos capítulos de Juan. De Apocalipsis, escrito a través de Juan. Vamos a hablar de pasajes que nos hablan de algún libro. Si es cierto que existe ese libro, ¿ustedes lo creen o no? Hay muchos callados y eso me preocupa. Primer versículo que vamos a tocar, Éxodo. ¿Recuerdan el becerro de oro? Vamos a mirar algo que aparece ahí. Dice así la palabra del Señor. Éxodo 32, 30 al 33. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado,
pero yo subiré ahora al Señor. Quizá le aplacare acerca de qué. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de qué, de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y el Señor respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este yo de mi libro. ¿Qué puede entender usted de este texto, mi amado hermano y amigo que está en este lugar? Si hay un libro. Ahora, muy bien, pastor. ¿Ah? Verbo raer. No es solo borrar. Sabe que cuando buscaba esta palabra y no le trae dibujos, toca hacerle como una especie de lámina, porque pareciera que estuviera como en un relieve profundo. Que eso para raer toca escoger una especie de, cuando uno lija, pero una lija bien áspera. Y dice raer. Y algo que me llamaba mucho la atención de este versículo: no había todavía tabernáculo. Y le toca a Moisés presentarse como ese intercesor. Me llamaba mucho la atención. Moisés se presenta como ese intercesor para hacer una especie de expiación de pecado, para decir, uy, se lo quiero leer en la versión PET. La PET dice de la siguiente manera: a la mañana siguiente Moisés le dijo al pueblo: ustedes cometieron un gran pecado, sin embargo yo voy a subir ahora a donde está el Señor, para ver si puedo hacer algo para que Él los perdone. Entonces Moisés subió a donde estaba el Señor y le dijo: por favor, escúchame, este pueblo cometió un gran pecado por haberse hecho dioses de oro. Ahora perdónalos por su pecado. Si no los perdonas, entonces aquí dice: borra mi nombre del libro que tú escribiste. El Señor le dijo a Moisés: a los únicos que borro de mi libro son a los que cometen pecado. Y recuerden algo en el contexto: ya habían muerto varios levitas. Entonces, con este texto, sí hay un libro donde su nombre tiene que estar escrito, para el bien suyo y mío de toda la eternidad. Pero vayamos a otro pasaje. Vayamos al Salmos 69, 28. La Reina Valera dice: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Y aunque el contexto nos habla de que David lo escribe en un momento difícil de su vida, y el tema es un grito de angustia, no se es claro si es con Saúl o Absalón. Es un salmo mesiánico porque nos habla de Jesús apuntando a lo que sería el ungido. David, en medio de ese momento, está pidiendo que se borren sus nombres del libro de la vida, dice la versión PET, que no aparezcan inscritos con los justos. Sí hay un libro, sí lo hay. Y como dice el pastor, no es que quiere decir que usted ya aceptó a Jesús y el día de mañana peca y sigue allá en el libro. No, te borraron. Ahí Éxodo lo dice claritamente. Pero vayamos a Daniel. Daniel dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos, ¿qué? Vuelve y se nos menciona. Daniel 12, versículo 1. Sí, no, muy bien, me gusta que me pregunten. Daniel 12, 1. Solo le traigo los versículos. ¿Si hay un libro o no hay un libro?
Diga a la persona que está a su lado: hermano, usted que se está durmiendo, si hay un libro donde su nombre tiene que estar escrito. Pero pasemos al libro que más nos habla de ello. ¿Cuál es el libro? Muy bien, pastor. Pasemos al capítulo 3, versículo 5. ¿Cómo dice ahí? Solo el 5. 1, 2 y 3. ¿Se vuelve a mencionar qué? El libro de la vida. Ese famoso libro de la vida que sí existe. Pero vea lo que dice los primeros versículos. Pueden leerlo ahí, el 1b con el 2. Yo conozco, sigan. Dios sabe lo que nosotros hacemos, buenas o malas, no intermedias, buenas o malas. Yo conozco tus obras. Y como Él conoce nuestras obras, Él nos hace hoy nuevamente una invitación, que el reino de Él está dispuesto para que usted y yo lleguemos. Pero lo más importante, que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y si no está escrito, como dice Apocalipsis, Él lo escriba, pero lo más importante, que Él nos presente ante el Padre. Ese día va a llegar. Ese día va a llegar. Y muchas veces nosotros creemos que no va a pasar. Aún hay otro capítulo que es más claro, capítulo 20, y dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante quién. Contextualicemos Apocalipsis, Daniel 7:10. Millones de millones. ¿Delante de quién? Del juez. Asistían a ese juicio. Sigue diciendo el pasaje: y los libros que fueron abiertos, y otro libro. Uy, ¿cuántos libros van a ser abiertos? Obras buenas, obras malas, obras regulimbis. Y dejémoslo en el libro de la vida. Ese es el más importante. ¿Quién lo traerá? Miguel, Gabriel, el Espíritu Santo. Solo sé que va a haber un abogado y se llama Jesús. Eso es lo importante. Y lo importante es que el abogado diga: él está, Héctor Froilán Bautista Dorado, está en el libro de la vida. Su nombre aparezca ahí. Porque si su nombre aparece ahí, usted se salvó. Pero si su nombre no aparece ahí, no hay otra forma. No se puede hacer nada más. ¿Usted quiere que su nombre no esté escrito ahí? ¿Qué cara pondría usted? Y por un momento entremos a esa realidad. ¿Qué cara pondría usted que aparezca en el libro de la vida, pero su nombre no esté ahí? ¿Qué puede hacer usted? Ya no puede adorar a Jesús, ya no le puede pedir perdón, ya no se puede hacer nada. Ya no hay vida eterna, hay condenación. Hoy hay tiempo. No importa las obras malas, tenebrosas que tenga, hoy puedes acercarte. Yo puedo acercarme a Jesús. Pero como humanos que estamos aferrados a esta vida y a esta tierra, creemos que vamos a ser eternos. No, humanamente no, pero nuestra alma debe estar asegurada en la roca inamovible que es Jesucristo. Sigue diciendo el pasaje: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Y fueron qué? Juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. ¿Recuerdan a Mardoqueo, que él fue juzgado? ¿Y qué se le entregó? Se le entregó, creo que un caballito, y se le mandó a pasear por toda Persa.
y el otro lo llevaba. Si se dan cuenta cómo hay una similitud en esto de lo que Dios... Y cuando yo les traía a Esther, es porque un día van a ser abiertos los libros exclusivos. Y por eso dice, ¿sabe? Millares de millares, pero con los que van a ser juzgados, millones de millones. No hay un número que se pueda definir. Va a ser un día largo o una noche larga. Y sigue diciendo el pasaje allí en Apocalipsis que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y lo más triste es el 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Eso nos debe que poner a pensar. Ahorita gracias a Dios estamos bien, pero tenemos oportunidad. Tenemos oportunidad de decirle, Señor, de verdad, yo necesito que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, y pedirle perdón y que Él nos ayude. Amén, iglesia. ¿Cómo es el cuarto punto? Hay un juicio. Hoy quería terminar temprano a ver si marcaba un récord de los días sábados. Y quiero terminar con otro pasaje. ¿Alguien cree que hay otro pasaje que nos pueda hablar de esto? Señor. Muy bien, muerte segunda. No hay escapatoria. Y sabe, muchas veces hay cristianos que no leen Apocalipsis por lo tenebroso. Sabe, Apocalipsis me habla de una verdad. Que si mi nombre está escrito en el libro de la vida, ¿cuál es el miedo que debo tener? ¿Cuál es el miedo? Pero si usted duda por lo que usted dice y hace y cree que no está, tenga miedo. Porque cada día se va cortando un día más para ese momento. Pero hoy la invitación es estar en ese libro de la vida. Así su risa sea de motor. ¿Se ha escuchado a alguien cuando ríe como un motor? Tranquilo, hermano y hermana, el Señor la recibe allá con esa risa de motor. Amén. Quiero tocar otro pasaje y es Filipenses 4:3. Empiezo a leer desde el versículo 2. Dice: ruego, ¿a quién? ¿Y a quién? Que sean de un mismo sentir. ¿En quién? Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Y vea lo que se atreve a decir Pablo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Cuyos nombres están escritos ¿en dónde? Wow, aquí Pablo me pareció muy osado. Sabe, aún en la vida cristiana vamos a tener diferencias humanas, pero nosotros seguimos a nuestro Salvador. Y cuando se habla de Sintique, si quiere tener una niña o tiene una niña, vea, ese nombre está bonito, no es de hombre, es de una niña. Y dice la palabra, y Evodia, ¿sí dice así Evodia? Yo casi siempre que lo leo se me viene la hermana Evelia, porque pues por la E termina ahí a Evelia, entonces, pero es Evodia. Entonces, ¿qué pasaba con ellas? ¿Qué pasaba con Evodia y Sintique? ¿Tenían qué? Diferencias, ¿cierto? Como que no querían limar asperezas. Pero Pablo empieza a hablar de una manera: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude ¿a qué? ¿Cuántas veces no hemos tratado a alguien cercano de esta? Y se emberracan. Si tiene una mujer al lado, dígale: esta es la hija de Dios. Eso, dígale así. Pero vea lo que Pablo está diciendo. Está hablando de quién? De Evodia y Sintique. ¿Y cómo las trata? A
estas que me han dado dolor de cabeza, a estas como que no quieren limar aspereza, a estas que siguen teniendo ahí esa pelea, porque la una pelea, un ejemplo, una pelea solo por el Bucaramanga, la otra por Nacional, pero no, que alimen asperezas porque son colombianas, y aún más que son hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántas veces no tenemos diferencias con otros? Dejemos las diferencias a un lado. El que nos llamó es uno, y el que nos espera es uno. Va a haber un juicio, y lo ideal de llegar a ese juicio es que ya hayamos hablado con nuestro abogado. No sé cuántas veces ustedes han estado en un juicio o por noticia, y muchas veces el abogado llega al juicio y el otro abogado o el fiscal le saca cositas que él no sabía, y el abogado apenas lo mira y el otro allá, ¿por qué no me lo dijo? Para mirar cómo yo podía defenderlo. Ya no podemos hacer nada. Y muchas veces los abogados, ¿qué hacen? No te puedo defender más, dejo el caso ahí. Jesús te puede defender de lo que sea. Y de lo que sea es de lo que sea. Jesús nos ama tanto que hoy a través de Daniel nos recuerda que nosotros estamos en esos millones de millones. Pero más que recordarnos eso, Él quiere que usted le permita que Él sea el abogado de su vida, el abogado de su alma, el abogado de su familia, el abogado de esta iglesia. Por eso usted que ha venido esta noche y ha estado así con achaques de salud, con problemas, ¿qué tal si su vida para la eternidad sea en esta semana? Por culpa del hígado, de la vejiga, del riñón, del corazón, de las patas, dice el pastor, de la cabeza. Y qué bueno decirle: Señor, te necesito. Es la invitación que Él nos hace en esta noche. No seamos duros. Aceptemos hoy el llamado que Él nos hace, amén. Pero hay otros pasajes donde también se nos menciona el libro, pero en otro contexto, y quiero que lo veamos esta noche. Y el primero es Salmo 56:8, aparece ahí en pantalla, si quieren pueden leerlo, la Reina Valera. ¿Cómo dice? Vamos a la PET, léanlo. ¿De quién es ese salmo? ¿De quién? ¿Y en qué momento? ¿Sabe que cuando lo estudiaba me gustaba mucho? Es un salmo del rey David. ¿Recuerdan cuando él se hizo pasar por loco ante un rey? ¿Cuál rey fue? El de los filisteos. ¿Y usted cree que para David era fácil estar huyendo porque Saúl lo quería matar? Aparte de eso, le toca hacerse loco. Venga, ¿cuántas veces a usted le ha tocado hacerse loco en la casa cuando le preguntan algo? O la loca. Ese ya dice mucho. ¿Sabe? A David le tocó hacerse loco ante un rey enemigo que le había matado el paladín, que le había matado el mejor soldado que tenía. ¿Recuerdan cuál era? Goliat. Y al final, ¿qué es lo que dice ese rey? Este fue el que mató. No, este no es capaz de nada. ¿Para qué me trajeron ese loco? Mucho loco, dice Milciades. Tenía suficientes locos o locas. Eso dice el texto. Pero vea lo que está diciendo David ahí. En la Reina Valera dice: mis huidas tú has contado. Yo creo que eran más de 15 huidas que el pobre David. Corra aquí, corra para allá. Saúl te busca para matarte. Ahora llego a este reino y también me quieren matar. Luego estuvo en otro reino y en otro reino y siempre lo querían matar. Y luego sigue diciendo: pon mis lágrimas en tu redoma. La PET dice: has recogido mis lágrimas.
¿Cuántas veces usted ha llorado delante del Señor diciéndole: no entiendo lo que me pasa, no entiendo lo que me sucede, no entiendo por qué esta enfermedad, no entiendo lo que pasa en mi familia, no entiendo por qué no me ascienden en el trabajo? El Señor ha visto tus lágrimas, Él las conoce. Pero vean lo más bonito: ¿acaso no tienes todo eso registrado en tu libro? ¿Acaso tú no conoces mi vida, Señor? Y es un momento ahí donde David está en medio de esa situación, pero cuando usted lee el título, oración de confianza. Ahora, en los momentos más adversos de su vida, usted tiene que confiar en el único que lo puede salvar: su Dios, su Señor, y en Jesús y el Espíritu Santo. Y a veces, ¿sabe qué pasa? No confiamos. No confiamos. Tenemos un dolor de cabeza de lo que sea, ¿y en qué o en quién confiamos? ¿En la pastilla o en el de la droguería? Él siempre me sana con una inyección, ¿cierto? Cuando la inyección lo que hace es dormir los nervios, y por un momento lo calma hasta que ya su parte cerebral de nervios ya se va ese dolor por la aplicación de ese químico. Hoy el Señor nos lleva a que Él conoce todas nuestras aflicciones. Él las conoce. Él está pendiente. Yo no creo que aquí ninguno haya tenido que huir como huyó David. O alguien puede decir: vengo extraditado, mejor dicho, mi situación es terrible, pidiendo asilo político. No, yo creo que ninguno. Pero sí hemos tenido situaciones difíciles donde muchas veces decimos: Señor, no puedo más. Bueno, el hermano ha dicho: trágame tierra. Cuidado, le pasa lo de los hijos de Coreo. Yo, hermanito. Seguimos. Vamos a otro salmo muy especial. ¿Alguien recuerda el Salmo 139? ¿Qué dice ese Salmo 139, versículo 16? Léanlo ustedes, la Reina Valera. 1, 2 y 3. Dios te hizo así. Él fue el que te formó. Ahora, este libro no es el libro de la vida. Es diferente. El Señor, como te hizo, y sabe que cuando usted lee este salmo, David está en un momento íntimo con su papá. Y usted puede empezar a ver que Dios le habla y le muestra que Él lo conoce todo. Y usted empieza a ver los primeros versículos, cómo habla David referente a su Dios. Él conoce todos los pensamientos. Aún no está la palabra en mi boca, ¿y qué dice el salmista? Y tú ya la sabes. El Señor conoce sus pensamientos, las palabras, las acciones, todo lo que usted va a hacer el día de mañana. Pero también Dios está en todo lugar. ¿Recuerdan lo que Él dice? Si fuera arriba, si fuera abajo, si fuera lo más ancho, aún si fuera al Seol, si fuera al cielo, a la oscuridad, allí que estás tú. Él siempre está presente en nuestras vidas. Pero Dios creó cada detalle, no solo de ti. Así como eres orejón, que eres narizón, que eres moreno, que eres blanco. Por un momento mira a la persona y dígale: hermana, usted es muy quemadita. Si es quemada. Hermana, usted tiene una nariz muy grande como el cuento de Caperucita. Cada detalle referente a como usted es, ¿quién lo creó? Dios. Pero sabe que cada detalle no solo se limita a nosotros, sino Dios creó con cada detalle el universo. El universo. Cada planeta, cada asteroide, cada constelación. Me gusta mucho Job cuando empieza y Dios le dice: ¿acaso tú estuviste cuando yo hice las estrellas? ¿Acaso tú estuviste cuando yo coloqué a Orión, coloqué a esta otra constelación? No recuerdo si es Amós, el otro profeta que lo habla. Dios ha estado presente en toda la creación y lo sigue estando presente. Por eso Él nos dice:
yo creé todo, pero también veo tus obras, hacia dónde vas. Y quiero que cuando llegues a ese día del juicio, tú estés conmigo. Porque si no estás, ese será el problema. Y usted puede ver cómo termina David ese salmo. Dice así, que fue lo que enseñaba el hermano Serafín: examíname, oh Dios, y conoce ¿qué? Mi corazón. Recuerdan que en la primera enseñanza de hace prácticamente como un mes les hablaba sobre el corazón, le traía proverbios, Jeremías, textos que nos hablan sobre lo terco y lo perverso que es el corazón. Pruébame y conoce ¿qué? Y ve si hay en mi camino de ¿qué? Pero vea cómo termina David. ¿Cómo termina David? ¿Cómo dice? Y guíame en el camino eterno. Camino eterno. Por ahí un hermano cantaba que nadie es eterno. Y se ríen, se la saben, pero sí, hermano, nadie es eterno en el mundo. Ni teniendo ¿qué? Ni teniendo un corazón, pero su alma sí es eterna. Su alma sí es eterna. Por eso, a la próxima vez que lo inviten a un funeral, piense: ¿y qué tal que el próximo funeral sea el mío? ¿Qué tal que el próximo que esté en el cajón sea yo? Lo importante no es estar en el cajón. Lo importante es que nuestra alma esté asegurada en Jesús. Amén. ¿Sí hemos recibido algo esta noche? Solo hay dos opciones: Jesús o el diablo. ¿Y ustedes saben qué significa el diablo? El acusador, el que te señala. Hey, Señor, yo vi a Jaiber. Hey, Señor, yo vi a la hermanita Cecilia. Hey, Señor, yo vi a Jacqueline comiendo mucho, Señor. Él es el que te señala. Aunque Él tiene diferentes nombres, y eso tengo otra enseñanza, los nombres que Jesús recibe, pero que también me cobijan. Pero los nombres que el diablo también recibe, pero que también me cobijan. Porque recuerden que Él es el padre de ¿qué? De mentira. Solo hay dos caminos, dos opciones: Jesús o el diablo. Mi abogado o mi acusador. Mi abogado o mi acusador. Y por eso es ese pronombre posesivo, mi. Porque nosotros somos los que le permitimos. Recuerden que hace 8 días yo les decía muchas veces que nosotros tomamos, deseamos cosas, y con el tiempo eso que tomamos y deseamos, permitimos que ello gobierne nuestra vida. Y aquí pasa lo siguiente: solo hay dos opciones: Jesús o el diablo. Seguir viviendo bajo un reino temporal que terminará, o entregar su vida, mi vida, al Rey eterno. Digan amén. El mundo promete poder, Cristo promete eternidad. El mundo promete placer, Cristo promete vida. El mundo termina, el reino de Dios no. Hoy hablaba con una compañera de la universidad y ella comentaba que su mamá cuida a una señora en el edificio Majesty. Dice: la señora tiene todo el dinero del mundo, o sea, económicamente es bien pudiente, pero dice no tiene paz. Muchas veces se para en la mañana a lanzarse. Y así hay vidas atormentadas. Y no es tanto de llegarle con la Biblia: te vas a condenar. Porque vea, Jesús ¿a quién condenó? Jesús condenó a la mujer samaritana. Aún Jesús condenó al otro malhechor que le dijo: hey, si eres tú, el Hijo de Dios, tírate. Jesús le dijo algo. Jesús se quedó en silencio. Y muchas veces cuando esas vidas están atormentadas, nosotros pretendemos llegar con una espada: te vas a condenar. ¿Por qué no mostrarle el amor de Jesús? Jesús murió por ti. Jesús es el único que puede sacarte de ese problema. Y es lo que esta noche el Señor hace con nuestras vidas: mostrarnos que Él es el único abogado para nosotros. Este mundo va a terminar, como dice una canción, pero el reino de Dios no. ¿Se recuerdan lo que dijo Jesús? He aquí yo estoy con ustedes hasta que este mundo se va a acabar. Muchos dicen que no, este mundo sí tiene un fin. Así como fueron destruidos los de
Noé a punta de agua. Y ese es otro pasaje más profundo que cada vez que lo estudio, uy, Dios mío, se me eriza la piel. Pero ahora dice que la Biblia que la destrucción viene a punta de ¿qué? De fuego. Fuego. Yo no quiero estar en ese fuego. ¿Usted quiere estar? No, para nada. Hay algo que me viene preocupando hace rato, y es que como iglesia somos muy duros para creer la palabra. Y eso es preocupante. Porque de pronto usted cuando esté muriendo no es que alcance a decir perdón. ¿Y perdón de qué? ¿O para qué? A veces creemos que nuestra vida está asegurada y no es así. Hoy es tiempo para acercarnos a nuestro Señor. Quiero terminar, digan amén. Si suspiran, Dios mío. Hay un juicio, Daniel 7:10, pero recuerdan lo que dice allí Eclesiastés. Eclesiastés dice de la siguiente manera, versículo 12, 13 y 14: el fin de todo el discurso oído es este: temer a Dios y guardar ¿qué? Porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra ¿a qué? A juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12, los últimos versículos 13 y 14. Dios traerá ¿a qué? A juicio. ¿Y cómo es el cuarto punto? Hay un juicio. ¿A ustedes les gusta que lo juzguen? ¿Que los enjuicien? Y más cuando somos culpables. Algunos aceptan, otros no aceptan. Pero yo creo que ese día muchas cosas que hicimos van a salir. ¿Sí lo ha pensado? No sé qué tipo de tecnología va a haber. Sé que son libros. No sé si van a haber pantallas grandes y que los demás van a ver. ¿Recuerdas cuando estuviste haciendo esto? ¿Recuerdas cuando hiciste aquello? Dice, ay, la hermana suspiró. Pero sabe, yo voy a poder suspirar si Jesús está al lado mío. Pero si estoy solo, es el problema de la vida eterna, porque es la condenación. ¿Sabe? Si Jesús está conmigo, pueden pasar lo que sea. Pasar lo que sea, porque tengo mi abogado. ¿Y mi abogado qué va a decir? Padre, por él yo morí. Todo eso cambien en las vestiduras. Terminando con esto, un día saldrá todo a la luz y seremos juzgados. Y es aquí donde Jesús se hace justicia para usted y para mí. Y termino con esta pregunta, ¿la recuerdan? ¿Qué pasa si no aceptamos ese reino eterno? Hebreos 4:16 dice: hoy, Iglesia de Alares, Héctor Froilán, es que me hace enseñar, sí, me preocupa. ¿No? ¿Bien? Ah, bueno. Que pueda avanzar hasta las 10, me están diciendo. ¿Quieren seguir hasta las 10? Termino esta noche con la aplicación. Acerquémonos pues, ¿qué? ¿A dónde? Muy bien, al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cierre sus ojos. ¿Y por qué no habla con su papá? Pero también hable con Jesús, el Salvador de su vida, el que lo conoce tal y como usted es, aquel que es hermoso para presentarnos ante nuestro Salvador. Y quiero hacer una pregunta muy especial. Hay un juicio, pero también hay un abogado que está dispuesto para defenderte. Y la pregunta es: ¿quieres aceptar a Jesús como el abogado y salvador de tu alma? Si es así, levanta tu mano. Él es el único que puede salvar tu vida. Él es el único que te puede defender. Ahora usted, mi hermano, esta noche
Por eso me gusta como Juan dice, hijitos. Él sintió mucho el amor de Jesús para con su vida. Juan era rabioso, dice la Biblia, como hijo del trueno. Y hoy el Señor hace una invitación para cada uno de nosotros. Y a ti que levantaste tu mano, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo necesito de ti. Mi alma necesita de ti. Solo tú sabes cómo yo estoy, pero solo tú puedes defenderme. Hoy reconozco que no he hecho cosas agradables ni rectas delante de ti, pero también reconozco que te necesito en mi vida. Por eso, Señor, en esta noche yo hago una decisión libre, voluntaria y necesaria para mi vida y para mi alma. Escribe mi nombre. Sí, escribe mi nombre en el libro de la vida. Escríbelo con negrilla, con subrayado. Y ayúdame, Señor, a vivir para ti. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por ese sacrificio. Y gracias porque en ese juicio tú vas a ser mi abogado. En el nombre tuyo y glorioso. Amén. A usted, amada iglesia, como hijo de Dios, ore por esa vida. Usted no sabe cómo está. Aún usted no sabe cómo está su vida. Usted no sabe si a esa persona la han juzgado, la han condenado, la han señalado, la han vituperado muchas veces. En el trabajo, en la familia, la sociedad, aún el mismo diablo. Pero usted puede orar en esta hora y decirle: Señor, sé tú el abogado, sé tú el defensor. No permitas más, amado Jesús. Sé tú tocando esa vida. Sé tú tocando su alma. Muchas veces nos han marcado con etiquetas que aún hasta el día de hoy cargamos. La mujer samaritana era etiquetada como la prostituta del pueblo. Y Jesús llegó ese día y le quitó esa etiqueta. Hoy, Señor, acudimos al trono de la gracia. Amado Espíritu, tú que convences de pecado, de justicia y de juicio, hoy oramos por esta Grey. Hoy oramos por nuestro hermano, Señor. La vida no es fácil, Señor. David no la tuvo fácil, pero siempre recurría a ti, Señor. Hoy recurrimos a Jesucristo el justo. Hoy recurrimos ante el trono de la gracia. Hoy recurrimos a ti, Jesús, para ser justificados ante el Padre. Y aunque tenemos lucha, Señor, permítenos mantenernos en pie. Permítenos seguir esta batalla de la fe. Permítenos seguirte viendo a ti. Aunque el diablo se levante una y otra vez, permítenos recurrir a ti, Señor. Mientras llega ese día glorioso de la redención, ayúdanos como familia tuya a amarnos. Ayúdanos como familia tuya a entendernos, a comprendernos, así como tú hiciste con tus discípulos durante 3 años y tú les amaste hasta el final. Hoy recurrimos a ti, Señor. Queremos salir justificados. Queremos salir en paz contigo. Salir en paz con el Padre. Salir en paz con el Hijo. Salir en paz con el Espíritu Santo. Ayúdanos, que cada amanecer es una nueva oportunidad donde tu misericordia está para nosotros.
pero que también tú nos puedes llamar y que podamos estar listos, preparados para nuestro encuentro, amado Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que nos habla, que nos redarguye, tu palabra que habla y trae vida a nuestra vida, tu palabra que dan alegría a nuestros huesos, como decía allí David en el Salmo, Señor. Tu palabra que vuelve a darnos un motivo para vivir en medio de todo lo que vivimos, Señor, en medio de este mundo de maldad, Señor. Gracias, amado Señor, porque tú eres bueno eternamente y para siempre, y tu misericordia de generación en generación, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.